Nuestro programa especial va dirigido hoy a esta figura que durante muchos años fue imprescindible en el México bohemio de los 30, de los 40, aún de parte de los 50. Este hombre conocido como el hombre del corbatón, el hombre al que adoraban los pobres, el hombre que dejó su vida en la causa de la defensa de todos aquellos que no tenían medios para pagarle a un abogado. Lo curioso del caso es que este hombre nunca fue abogado. Hoy le contamos la historia, hoy le contamos la vida de este personaje singular que vino de España, llegó a México y, bueno, pues si bien no hizo la América, yo diría que la América lo hizo a él. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Urbana hablaremos de un hombre muy particular porque este ayudaba a defender a los presos que no tenían la forma de contratar a un abogado. Estamos hablando de José Menéndez, mejor conocido como el hombre del corbatón, un hombre que le enseñaría al mundo de la abogacía una gran reflexión: ayudar al prójimo. Nosotros comenzamos este programa de Leyenda Urbana. No olvide de escribirnos porque siempre leemos todos sus mails a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o dentro de nuestra página web www.proyecto40.com.mx. Comenzamos esta Leyenda Urbana. Durante varios años, finales de la década de los 50, principios de los 60, los estudiantes preparatorianos del Centro Histórico de la Ciudad de México iban en la curiosidad a revisar un museo que estaba en la calle de Argentina, junto a las Armerías, uno de los museos de cera que había en la Ciudad de México. Ahí había una figura a la entrada que era verdaderamente algo interesante para los estudiantes. Un hombre con una larga capa negra, un hombre con una figura frágil, diminuta, yo diría delgada, un hombre de ojos negros intensos, un hombre que traía además una chalina a manera de corbata y además traía una barba a la manera de las piochas que se usaban por ahí del siglo XVII, siglo XVIII en España. Este hombre era conocido como José Menéndez, pero la gente la conocía como el hombre del corbatón, el hombre que había dejado su vida en la causa de los pobres, el hombre que había defendido en los juzgados durante años y años y años, 50 años para ser exactos, aquellos que no tenían forma de defenderse frente a una acusación, en ocasiones de homicidio, el hombre de la defensa propia, el hombre que alegaba en los juicios orales, ese capítulo que tiene algo que ver con el derecho romano, pero tiene más que ver con el derecho humano. Hola amigos de Leyenda Urbana, soy Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. En esta ocasión les vamos a hablar de José Menéndez, el hombre del corbatón. José Menéndez, el hombre del corbatón, es un español que vino a México y que sin ser abogado defendía gratuitamente a los pobres, a personas de condición modesta. ¿Cómo se concibe este personaje en el mundo de la abogacía? Realmente yo pienso que se ha ido perdiendo la identidad de este personaje. Creo que ha hecho falta todavía seguir contando lo que él hacía, la filosofía de vida que él tenía, porque al menos yo les he preguntado a mis alumnos si conocen a este personaje, a don José Menéndez, al hombre del corbatón, y realmente actualmente no saben quién es. Entonces, de mi parte, pues yo me encargo de comentarles la filosofía de vida, qué era lo que él hacía como abogado. Insisto que sin tener el título de licenciado en Derecho, defendía gratuitamente a las personas. Y esto tiene mucho que ver en cuanto a que luego los alumnos están preparados para tener y no para ser auténticos juristas, auténticos abogados. Estamos grabando este programa en recuento
del que fuera el hombre del corbatón, figura imprescindible de muchas décadas en la vida de México, figura bohemia, figura que llevaba al asombro, llegaba a la curiosidad de los mexicanos. Bueno, estamos grabando este programa en el que fuera el Palacio Negro de Lecumberri, que hoy es el Archivo General de la Nación. Inaugurada esta penitenciaría de la Ciudad de México en el año de 1901, por sus pasillos caminó muchísimas veces el hombre del corbatón, José Menéndez Fernández. ¿Cuántas veces venía a revisar expedientes? En un momento dado él tenía 200 casos en un año, una cuestión que ya la quisieran muchos otros abogados. Sin embargo, bueno, su paga era exigua. ¿Qué podían entregarle personas que habían sido acusadas? Por ejemplo, el mecapalero que se fue corriendo con todo el ropero que llevaba cargando a la casa. Por ejemplo, la sirvienta a la que fue acusada injustamente de robo. Por ejemplo, aquel banderillero que de pronto fue acusado de haber asesinado a uno de los miembros de la cuadrilla de Rodolfo Gaona. Por ejemplo, la señora que vendía tamales y que de pronto por celos mató al marido. ¿Qué podían pagarle esas personas a José Menéndez Fernández? Bueno, pues seguramente a veces le daban una gallina, a veces le daban un pollo, a veces le daban 2 pesos, 1 peso, a veces solamente las gracias. Sin embargo, él no negaba la ayuda a nadie. ¿Cuántos de estos expedientes, a veces macabros, a veces terribles, estarán en este Archivo General de la Nación? ¿Cuántos recuerdos, cuántos recuentos podrían darse de los casos en que en su momento estuvo presente este hombre, que de pronto llegaba al juicio oral, cuando había un jurado popular, cuando el acusado estaba sentado en una silla, cuando el juez abría la sesión en forma solemne y bueno, el populacho estaba expectante de lo que ocurriera en ese lugar? Pero rata en la que siempre apelaba más bien a los sentimientos, más bien a las pasiones, más bien él hablaba de celos, decía, esta mujer mató por celos, esta mujer mató por hambre, esta mujer mató por pasión, en fin, finalmente lograba que fueran absueltos las personas que defendía y eso le iba dando mayor y mayor fortaleza. José Menéndez nació en Asturias, España, en 1876, y a pesar de no ser mexicano, él decía que adoraba esta tierra. También decía que España era como su primera novia, pero que a México lo amaba más, ya que México era como la mujer que le había dado todos sus hijos. Este hombre había nacido en un pueblo que se llama Santa María de Loanco, allá en Asturias, en España. Y bueno, pues desde muy pequeño estorbaba en su casa, era una pobreza extrema en su casa. La mamá quería que fuera uno de los grandes comerciantes que podía en su momento realizar poner una tienda, emprender un negocio en forma importante, y para ello pues España no podía ser la sede, entonces él decide trasladarse a Cuba. Sin embargo, bueno, pues el papá no está de acuerdo, el papá quería que el hijo, como él, fuera marinero. Bueno, pues él se embarca contra la opinión del papá, se embarca desde muy pequeño, desde los 14 años, se va a Cuba. En Cuba, efectivamente, trabaja en un comercio, sí, pero era el que barría. Final de cuentas, bueno, pues la fortuna nunca llegaba. Juntó apenas unos cuantos centavos para tomar un barco y venir hacia México. Llega a Veracruz cuando él ya tenía 22 años. En Veracruz, bueno, pues duerme en las bancas del malecón, no tenía forma de subsistencia y decide irse a lo que entonces era el pueblo o la ciudad de San Juan Bautista. Ahí, bueno, pues va a encontrar por lo pronto una bolita, va a participar en una compañía teatral. Él decía que siempre le gustaban las bambalinas y le gustaban los aplausos, le gustaba el público, le gustaba el espectáculo. Y bueno, pues él va a trabajar incipientemente como actor, va a juntar lo suficiente para venir a la Ciudad de México. En 1898 llega finalmente a la Ciudad de México, repito, él tenía 22 años.
había pasado una gran parte de su adolescencia en Cuba y finalmente quería probar fortuna en México. El problema es que cuando llega a la capital tenía apenas 2 pesos en la bolsa. 2 pesos pues le servían para bien poco, quizás para mal comer. En consecuencia, bueno, pues él se iba a dormir a las bancas que estaban en aquel entonces rodeando lo que era la Plaza Mayor, es decir, el Zócalo de la Ciudad de México. De pronto, a las 4 de la mañana llegaba la gendarmería, como le decían entonces, y bueno, lo corrían de ahí y él se iba caminando hasta lo que se llamaba la Plaza 2 de Abril, es decir, atrás, en el costado norte de la Alameda, atrás de la Alameda Central, donde alguna vez estaría, bueno, más adelante de lo que estoy contando, estaría el Salón México, el famosísimo Salón México, el marro, que como le decían en algunos de los asiduos a este lugar. Bueno, ahí se dormía en la plaza, a las 5 o 6 de la mañana era nuevamente despertado por los gendarmes, se iba a una panadería que se llamaba de los Gallos y posteriormente, bueno, pues iba a buscar cómo ganarse la vida. A veces, bueno, pues llegaba a ser hasta de cargador, barría, en alguna forma, bueno, pues lograba con el don de la palabra que tenía, lograba convencer a la gente y bueno, pues duraba en un trabajo unos meses, unas semanas y finalmente, bueno, pues un día encontraría su bolita. Él iba a un restaurante que estaba en la calle de Donceles. En este restaurante, que más bien era una fonda, como diría la canción, una fonda chiquita que parecía restaurante. Bueno, ahí finalmente pues llegaba mucha gente pues de mala ralea, gente del mundo de los toros, gente del mundo del AMPA incluso, y de pronto había algún pleito, llegaba el gendarme, se llevaba la demarcación de policía a los pleitistas y entonces él se disponía a defenderlos. En ocasiones era espontáneo, simple y sencillamente por amor al arte, bueno, pues llegaba y con su don de la palabra, con su personalidad, lograba convencer a los gendarmes primero de que no se lo llevaran. Si no lo hacía así, si no le hacían caso a los gendarmes, entonces llegaba a la demarcación de policía y ahí hacía las veces de abogado, lograba que saliera esta persona, pero de pronto resultaba que los casos eran tantos y lo buscaban tantas personas que él tenía que trasladarse en aquel entonces a los juzgados que había en la cárcel de Belén. En la cárcel de Belén, bueno, pues se fue creciendo su fama y él, sin haber estudiado un día, sin haber pasado un día en ninguna escuela de leyes, ni siquiera haber terminado la escuela intermedia, ni siquiera, para acabar pronto, ni siquiera la primaria. Y bueno, de todos modos, él tenía pues la facilidad para poder defender a estas personas. Sin embargo, bueno, pues al paso de los años se va a encontrar, ya por la década de los 20, se va a encontrar con un personaje que era también una figura imprescindible del México de aquella década. Estoy hablando del abogado Querido Moeno. Querido Moeno era un hombre robusto, era un hombre rechoncho, pero tenía una capacidad de defensa como abogado que era, verdaderamente lo buscaban todos aquellos que tenían casos que parecían imposibles. Bueno, Querido Moeno le va a enseñar a José Menéndez Fernández, pues vamos a decir el ABC del derecho, le va a enseñar los párvulos del derecho y finalmente él se va a ir haciendo solo al paso del tiempo.